¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. El día de hoy tenemos un panel bien interesante y muy diferente a lo que tenemos acostumbrado a nuestro auditorio. El tema que vamos a tratar son las estrategias post-COVID para el desarrollo y la infraestructura laboral. Están con nosotros el doctor Salvador García Espinosa, Irepani Hernández Gama y el licenciado José Aguilar Valdés. Para llevar el panel, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Bien, pues dándole la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa Universo Laboral. A nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, agradecemos la presencia de todos ustedes que nos sintonizan en esta nueva emisión. Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión el que nos otorgue este espacio de expresión informativo para la ciudadanía. Y pues hoy precisamente tenemos un gran programa, tenemos invitados muy de altura, que efectivamente son personas que dentro de sus ámbitos de expertise, de su relación, en su trabajo, en las actividades que desempeñan, pues han sido testigos de lo que ha estado sucediendo con esta cuestión de la pandemia, el SARS-CoV-2, COVID-19, pues nos ha dado esta nueva modalidad de convivencia, nos ha traído pues nuevas formas de ver la vida, incluso la vida misma, las relaciones de trabajo. Y bueno, pues hoy voy a presentar a nuestros invitados que el día de hoy tienen el favor de acompañarnos. Tenemos a nuestro experto ALMAC, que es el maestro José Aguilar Valdés, quien es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Zamora, incorporado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Seguridad Social y Derecho del Trabajo por la Universidad UTEGRA, Centro de Estudios Superiores, Campus Guadalajara, y pues es un gran abogado litigante, donde pues tiene más de 15 años de expertise en el manejo de las relaciones de trabajo. Se encuentra con nosotros el contador público Irepani Hernández Gama, quien es contador público de profesión, empresario de la industria mezcalera y de la construcción, y bueno, dentro de su ámbito político, pues es presidente municipal del municipio de Tzintzuntzan, de donde es oriundo. Bienvenido, presidente, contador. Y por otro lado está con nosotros el doctor Salvador García Espinosa, quien es licenciado en Arquitectura, maestría en Planeación y Desarrollo Urbano, maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, con un doctorado en Geografía Económica. Dentro de las actividades administrativas que ha tenido, ha sido secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro fundador de la Academia Michoacana de las Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNID, nivel 1, y es miembro de varios comités científicos de revistas especializadas en el área de urbanismo. Docente de la Universidad Michoacana, en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Economía, dentro de la Universidad Latina de América y la Universidad Montreal. Tiene una producción académica importante donde ha publicado libros, artículos, tiene columnas semanales en diversos medios de comunicación y bueno, pues es un gran investigador en el cual se ha desarrollado principalmente en el desarrollo urbano regional, producción social de la vivienda, planificación en centros históricos, migración, remesas y globalización y sustentabilidad urbana. Bienvenido, doctor Salvador. Y bueno, pues a 1 año y 4 meses que el Consejo de Salubridad General que emitió en nuestro país la emergencia sanitaria, pues nos ha causado un impacto importante y que bueno, pues en este momento vamos a hacer una reflexión sobre si ya estamos en una época de post-COVID, sigue esta transición. ¿Qué podemos comenzar diciendo en este apartado a través del derecho del trabajo, licenciado José Aguilar?
que nos pudiera compartir qué sucede en relación con las relaciones de trabajo en los centros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Va esta transición quedándose atrás? ¿Si sigue subsistente todas estas disposiciones que el mismo Consejo Sanitario nos ha impuesto? En relación a esto le comento, derivado de esta situación de la pandemia que a todos nos agarró, pues, por así que fuera del lugar, fue necesario que se instituyera lo que se conoce como el teletrabajo, ¿sí? Anteriormente en la legislación solo se contemplaba lo que era el trabajo a distancia, que era más o menos lo más parecido o afín que había a una cuestión de teletrabajo, pero no era como tal un teletrabajo, ¿sí? Entonces, derivado del tema de la pandemia, fue necesario por romper paradigmas y establecer al home office como una forma permanente de trabajo, ¿no? Y particularmente pienso yo que es una forma de las nuevas relaciones de trabajo que independientemente de lo que pase con el tema COVID, eso ya vino para quedarse, ¿sí? Yo siento que ya es una nueva forma en el esquema de relaciones de trabajo, porque tanto empleadores como colaboradores ya lo ven como una nueva área de oportunidad y una nueva forma de instituir las relaciones obrero-patronales. Muchas gracias, licenciado. Entonces, bajo este escenario, pues implicará que el teletrabajo, que es una modalidad ya prevista dentro de la ley con la reforma que incluso en enero de este año, pues ya quedó, digamos, establecida. Esto nos da la alternativa de poder seguir siendo funcionales dentro de las instituciones públicas privadas, nos dará posibilidad de cumplir adecuadamente con nuestro trabajo. ¿Cómo le hace una presidencia municipal en el ejercicio de las actividades sustanciales que tiene que desempeñar en la prestación de los servicios? Presidente Irepani. Claro que sí, bueno, pues primero que nada agradecerles y mencionar que como esta nueva forma de vida que estamos teniendo ahora en estos momentos, tenemos que ser muy estratégicos también en la administración pública, porque si bien sabemos mucha de la ciudadanía que requiere de algún apoyo dentro de la administración, debe de ser presencial, es decir, en donde nosotros debemos de buscar estos espacios de cada una de las direcciones, pues donde exista nada más un representante y se vaya turnando en tiempos, que es algo que realizamos en Sinsunsan, para que pues no haya toda esa ciudadanía haciéndose presente y buscando esa forma estratégica, pues para que cualquier actividad que se pueda realizar a través de la administración o cualquier trámite que se pueda realizar, pues lo podamos hacer de esta manera. Difícilmente en municipios como lo que es Sinsunsan, de repente se puede tener esta apertura de tener este tipo de medios, porque tenemos comunidades en donde pues no existe el internet, no hay algún tipo de comunicación derivado pues a la lejanía o a la falta de antenas. Entonces es donde tenemos que tener este tipo de estrategias, de estar sanitizando mucho las comunidades para poder nosotros estarnos acercando y pues darle ese apoyo que la ciudadanía requiere el día a día, ¿no? Que esa es la parte en donde pues este esquema de hacer el home office es muy bueno para muchos campos y a otros pues es un poco complicado, donde pues obligadamente para poder realizar las actividades necesitamos estar de manera presencial realizando las actividades para lograr el desarrollo de estas actividades que me refiero, en este caso en la administración pública o bien hablando en el tema de la construcción. Muy bien, contador. Pues aquí es importante esta reflexión que nos hace, porque finalmente tenemos que hacer uso de la tecnología en este momento. Ya tenemos que ir ideando cómo vamos a desempeñar el trabajo que cotidianamente lo rehacíamos dentro de nuestras oficinas. Ahora tendremos que ir buscando esas alternativas. Ya el home office llegó para quedarse, la pandemia llega para quedarse, pero ahora ¿cómo la vamos a enfrentar?
¿Cómo vamos a enfrentar esta modalidad que pues también ya estamos en un proceso de rebrote y en el cual pues es lo más preocupante? ¿Qué estrategias tenemos que implementar? Y es donde nos gustaría, doctor Salvador, que nos proporcione su opinión al respecto, regresando de la pausa, si me hiciera el favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, escucharemos la opinión de nuestro experto, el doctor Salvador García. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un panel muy diferente, pero muy interesante. Estamos hablando de las estrategias post-COVID para el desarrollo y la infraestructura laboral. Para llevar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, doctor Salvador, pues nos gustaría escuchar su opinión respecto a estas estrategias. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad o gobierno para poder enfrentar esta etapa que vivimos de pandemia? Primero que nada, agradecer la oportunidad de compartir esta mesa este día de hoy y sin lugar a dudas que el tema nos tiene a todos ocupados y preocupados, pero no es algo que sea nuevo para la ciudad. La ciudad siempre se ha ido transformando, nada menos recordemos cuando existió o cuando se propagó la tuberculosis, generó muchos cambios en la ciudad a finales del siglo XIX. Recordarán, por ejemplo, aquellas imágenes de los hospitales donde eran unos grandes pabellones con camas y camas y camas de ambos lados y que tuvo que modificarse para aislar en pequeños cuartos. Surgieron normativas sobre el dimensionamiento de las ventanas, la superficie de los salones o de las aulas con respecto a la cantidad de sol que deberían de recibir, el ancho de las vialidades para permitir que ventilara, porque las ciudades medievales, recuerden que eran muy cerradas. Entonces, la ciudad siempre se ha ido ajustando a todo esto. Ahora, en nuestro caso particular, a partir de que nos dicen quédate en casa, nos damos cuenta, para empezar, que nuestras casas no están preparadas para que las habitemos todos los miembros de la familia y durante todo el día. Porque para muchos de nosotros la casa era un lugar para llegar a comer o a dormir y generalmente pasamos buena parte del tiempo fuera del hogar. Pero el vernos de la noche a la mañana todos en la casa, pues nos obligó a darnos cuenta de que necesitábamos otro tipo de espacios. Y en ello entra esta dimensión del trabajo. Suena muy fácil hablar de teletrabajo, de home office, pero las casas no están preparadas muchas casas para que la gente pueda trabajar en su hogar. No tenemos los espacios, la privacidad, ¿sí? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ahora preferimos lugares donde nos minimice la posibilidad de interactuar con la gente. Entonces eso nos cambia la percepción. Íbamos en el camino a los grandes establecimientos, las sucursales bancarias cada vez más grandes, los supermercados más grandes, los centros comerciales cada vez más grandes, y ahora lo que estamos demandando por esta cuestión de salud son espacios pequeños, sucursales bancarias más pequeñas, tiendas más cercanas y más pequeñas, donde podamos interactuar lo menos posible. Y eso ha traído una reconfiguración de la ciudad. Y ahorita no interesa tanto el gran espacio comercial para muchos comercios o industrias, sino la logística de entrega. Es decir, no importa dónde yo esté, como estas grandes empresas disruptivas, sino poder prestar el servicio de entregarlo a domicilio o de proporcionar algún servicio sin la necesidad de que acudan. Y obviamente nos va a traer nos está trayendo una reconfiguración de la ciudad. Hay bastante reflexión en su participación. Porque efectivamente en nuestro medio sabemos pues que las casas que compramos de interés social o que compran los trabajadores, adquieren con sus créditos de Infonavit, pues no son las grandes casas donde tenemos espacios disponibles para establecer nuestro rincón de nuestra oficina. La gran parte digamos, una gran parte de mexicanos pues también vivimos en familia, ¿sí? En algunos casos
hay familias donde viven todas juntas, vive el papá, la mamá, el hermano con su esposa, con sus hijos, y pues qué pensar siquiera en tener un espacio disponible, una gran biblioteca, un lugar donde establecer nuestra área de trabajo. Y finalmente el hecho de llegar a esta nueva modalidad de teletrabajo, pues ya no significa nada más tener un espacio para nosotros, sino que también tenemos que darle el espacio a nuestros hijos, que también están tomando clase a través del Zoom. Y bueno, pues realmente es un problema porque pues también no teníamos equipos para todos. También habrá que ser muy realistas, pues que en una familia donde está papá, mamá, hijo, hija, pues difícilmente teníamos dispositivos para todos. Entonces, realmente la cuestión del COVID y el hecho de que de inmediato nos manden a trabajar a casa, pues nos causa un problema mayúsculo, tanto de recursos como de infraestructura. Y efectivamente, como bien lo dice el doctor, habrá que ir buscando esta nueva adaptabilidad, porque pues efectivamente todos estos pasos trascendentales que han sufrido nuestras ciudades a través del tiempo con la historia, pues nos ha tenido un gran impacto a través del tiempo. Y ahora no va a ser la excepción, porque la pandemia ha llegado para quedarse. Entonces, nos ha traído transformaciones, nos ha traído nuevas formas de trabajo, la adaptabilidad a la tecnología. Ya estamos hablando de otro tipo de relaciones de trabajo. Usted mismo nos dice, ya tenemos que irnos adaptando a la búsqueda de estrategias en el trabajo. Y, por ejemplo, el licenciado José, que también es asesor de empresa, pues se ha visto inmerso en estas nuevas modalidades, donde las abarroteras, pues ya no estamos a la espera de que llegue nuestro cliente, sino pues ahora ya tenemos que ir en búsqueda de estas nuevas estrategias. Y al respecto quisiera que nos platicaras, licenciado José, ¿qué es lo que has visto en el campo de trabajo en ese sentido? En ese sentido, hemos visto que por ahí lo que se implementa son tipos de jornada híbrida, es decir, parte de la jornada yendo a laborar al centro de trabajo y parte de la jornada fuera del centro de trabajo, ¿sí? O el tema de lo que son los horarios flexibles, laborar menos horas de las habituales. En fin, el chiste es llegar a un convenio con el patrón a efecto de que subsista la fuente de empleo, ¿no? Y obviamente como patrones, además de las estrategias con los trabajadores, hay que buscar estrategias comerciales que nos ayuden a que no nos pegue en la cuestión económica el tema de pandemia, ¿no? Sería básicamente en ese tenor, estrategias tanto con trabajadores para efecto de prevalecer las fuentes de empleo y estrategias comerciales a efecto de no sufrir detrimento económico o que sea o tenga el menor impacto posible dentro de las organizaciones. En efecto, ahí vamos en ese proceso de adaptabilidad, porque finalmente esto ya no significa el seguir trabajando como cotidianamente lo realizábamos. Entonces, esto implica que ya nos vamos adaptando a otro proceso diferente. Y bueno, para la administración pública, sobre todo los municipios que son los encargados de prestar servicios, pues cómo llega a darse este gran impacto, ¿no? Tendremos ya que entrar en proceso de gobierno digital, gobiernos abiertos, gobiernos de distinta naturaleza. ¿Cómo hacerle, contador Irepani, para que precisamente la ciudadanía no pierda la confianza de la labor que está realizando la propia autoridad municipal en este tiempo de pandemia? Y es lo que nos gustaría que nos compartiera regresando de la pausa, por favor. Sí, es, maestro Luis Fernando, muchas gracias. Regresando de la pausa, estaremos escuchando la interesante intervención del presidente municipal de Tzintzuntzan, Irepani Hernández. Por favor, no se mueva de donde está.
Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del estado de Michoacán. El día de hoy estamos abordando el tema de las estrategias post-COVID para el desarrollo en la infraestructura laboral. El panel está a cargo del maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues antes de concluir con el segmento pasado, pues le planteaba al presidente municipal cómo hacer para que qué estrategias implementar para que la ciudadanía no pierda la confianza en los servicios que presta el ayuntamiento. Claro que sí, y bueno, pues en este momento es un gran reto, yo creo que no solo para la administración, es un gran reto para todos como ciudadanos, el que nosotros como representantes de un municipio tenemos que estar más cercanos a la ciudadanía, pero a distancia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Además de los servicios que se prestan en una administración, algo muy importante que tenemos que ver, hablando particularmente de municipios que viven del turismo, que viven del comercio, que viven de la artesanía, como lo es Susan, es ver de qué manera vamos a buscar y tener este tipo de apoyos, tanto con el gobierno estatal como con el federal, para tener plataformas que nos ayuden a tener esta comercialización que requieren nuestros artesanos, porque como bien vemos, de repente no de repente, sino las empresas grandes pues tienen la capacidad de tener esas plataformas para vender sus productos. Desafortunadamente, en las poblaciones, como lo comentaba hace un momento, hay comunidades que tienen artesanos, pero que no cuentan con el internet, y entonces eso los limita a que de repente les podamos decir como gobierno, quédense en casa, y bueno, el que se queden ellos en casa, pues es parar al 100% su economía, y que a diferencia de poder hacer home office, ellos requieren de poder tener una plataforma donde puedan estar mostrando sus artesanías, buscar esa estrategia de venta, de entrega al turismo, en donde a través dentro de esa misma estrategia poder señalar el interés del turista que pueda comprar estas artesanías. Yo creo que esa estrategia debe de ser un tema medular de cómo vamos a poder ayudarle hoy a la ciudadanía, más que hacer un trámite en el ayuntamiento. Por supuesto que tenemos que tener ahí la forma en donde exista poca presencia de ciudadanía, poca presencia de las personas que trabajamos en un ayuntamiento, pero donde creo que se agradecería más el trabajo o la confianza de un gobierno, se tiene que ver ahí en la forma de cómo no parar la economía de nuestros artesanos, de nuestros comerciantes, y cómo a través del gobierno ayudarles con este tipo de plataformas para que pues ellos, su economía no se vea parada. En un inicio, cuando empezó hace un poquito más de un año este tema de la pandemia, la mayoría de los artesanos, yo quisiera presumir que fue un 90-95% de los artesanos, aceptaron y le entraron al quédate en casa, pero llegó un momento en el que dijeron, Irepan, nosotros preferimos que nos mate el COVID a que nos muera, a que nos estemos muriendo de hambre. Entonces, sí es un esquema importante en donde tenemos que tener muy bien señalado esta situación de cómo poder seguir generando la economía y sin dejar de lado el tema de las infraestructuras necesarias, pero es ahí en donde mencionaba cómo vamos a hacer infraestructuras si son actividades que requieren pues de que pues ahora sí que la actividad humana pues, se requiere en el momento, ¿no? Entonces, pues siempre tiene que ser a través obviamente de los cuidados que la misma Secretaría o el gobierno del Estado federal nos señalan para estarnos cuidando siempre, pero bueno, sin dejar de lado el que pues entre menos personas mejor, lo que podamos hacer en home office y en las plataformas que debemos de plantear pues para el apoyo de toda nuestra ciudadanía. No, muy bien, muy bien. Aquí la situación es que, bueno, pues parte de la estrategia del gobierno y, bueno, pues de todos los gobiernos en el mundo, pues fue evitar el mayor tránsito posible, evitar la movilidad de las personas, evitar que anduviéramos en la calle y que, bueno, pues ahora, pues hemos visto que se va, digamos, aligerando toda esta serie de medidas restrictivas que teníamos hasta hace algunos meses y que ahora pues
al ya no tener semáforos de contagios, pues ya dejamos de ir pasando los semáforos de amarillo a verde, y bueno, pues ahora ya resulta que pues ya los verdes hay de distintos matices, y que bueno, pues ya había quien decía, bueno, pues es que en Michoacán estamos en color sandía, ¿no? Rojo por dentro y verde por fuera. Entonces, bueno, pues son cuestiones que tendremos que ir valorando como sociedad, y aquí es donde tendremos que ir precisamente buscando las estrategias de cómo evitar que se dé toda esa movilidad. Y en el ámbito de la artesanía, por ejemplo, presidente, pues ahí es donde tenemos esa, no sé si tengamos esa resistencia por parte de las, ¿cómo le hiciste con los mismos pobladores para pues convencerlos de que pues no es necesario pues que salgan, que habrá que buscar ya ventas, catálogos en línea para pues buscar futuros clientes a través de la plataforma de internet? Digo, no sé si les implementaste alguna situación de esa naturaleza. Sí, de hecho tenemos una página que es www.sinsunsanartesanos.com, que es una plataforma que al final, pues por la cantidad de personas o de artesanos que son, pues no siempre es suficiente, hay que estar muy cercanos, y es ahí donde yo refiero el hecho de poder tener el respaldo tanto del Estado como de la Federación, o inclusive de la misma iniciativa privada, ¿no? Porque desafortunadamente, los artesanos no siempre cuentan con el recurso pues para estarse pagando ellos una plataforma o contar con el internet en sus propias casas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar actuando muy cercano con ellos, darles un seguimiento puntual, teniendo ese respaldo pues para tener a las personas expertas que nos ayuden a que ellos puedan tener un resultado y que el resultado se vea en la economía y en el bolsillo pues de todas las familias que se dedican a la artesanía y al comercio. Sin duda, creo que es un gran apoyo, el hecho de que les tengas al alcance una página de internet donde puedan realizar esa posibilidad de comercializar, pues también creo que es una manera de ya comenzar a difundir que también ellos tienen la necesidad de actualizarse en esta cuestión del uso de las nuevas tecnologías, y sobre todo evitando esta movilidad en el tránsito, y sobre todo el tratar de buscar nuevas estrategias de globalización, porque esto no solamente queda en el ámbito de tu municipio, sino que ya tener una página de internet, pues en todo el mundo se ve. Entonces, creo que esa es una gran ventaja. Entonces, pues vamos ahora viendo la opinión del doctor Salvador. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategia implementamos, doctor, para también evitar que esa movilidad se siga dando? Vemos que los contagios van en aumento ahora en este rebrote, y bueno, pues ahora tendremos que buscar nuevas estrategias en infraestructura de las ciudades, pues para evitar también que pueda seguirse dando estas concentraciones masivas. Ahora, ¿qué hacemos para paliar esta situación que a todos nos afecta? Y es lo que nos gustaría que nos pudieran compartir al regreso de la pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, un tema bastante complejo, pero que tiene que abordarse sí o sí. Así que al regresar de la pausa, esté pendiente del comentario del doctor Salvador García. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos a unos invitados muy diferentes que nos estarán dando su punto de vista para mejorar las condiciones de nuestras ciudades, de nuestros centros de trabajo, para paliar los efectos de la pandemia. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con el doctor Salvador García, que nos va a dar su punto de vista respecto a este tema. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra. Bien, doctor Salvador, pues, ¿qué hacemos entonces con este tema? Yo creo que
Aunque algunos hablan del escenario post-COVID, efectivamente no hemos salido del escenario y se va a quedar por mucho tiempo y van a quedar muchas cosas que vamos a tener que ir asimilando. Y ahorita yo quisiera retomar este último comentario que hacía tanto el presidente municipal de Sinsusan como tú, maestro, sobre el generar estas páginas de Internet. Porque algo que nos vino a acelerar era algo que estaba presente, pero la pandemia vino a acelerar, fue una serie de factores que se venían gestando en la sociedad y que con la pandemia se magnificaron. Y uno de ellos es la individualidad. El éxito de muchas de las plataformas de televisión o de películas es precisamente la posibilidad de que la gente pueda ver los programas que quiere, a la hora que quiere, y no estar sujetos a un horario por una compañía televisora. Ese es el gran éxito de las plataformas de películas. Entonces, cuando se piensa en vender un producto a nada más a partir del Internet, hay que considerar que estamos entrando a un mundo donde los consumidores son infinitos. Antes, en cualquier producto, pensemos en el de los automóviles, había 3 versiones. El de lujo, el económico y el, digamos, el austero, ¿no? Y no había más que escojan esos 3. Y poco a poco se ha ido transformando de tal manera que uno va a comprar un automóvil y hay, pues, la diferencia entre un modelo y otro hay como 5 etapas, ¿no? Y los precios igual. En una misma marca, con un mismo modelo, van con una diferencia a lo mejor de hasta 500,000 pesos. Entonces, el consumidor se ha vuelto más individualista. Y esta pandemia ha acentuado ese asunto. No es solo, por ejemplo, los grandes almacenes, cuando dijeron, bueno, vamos a repartir comida a domicilio, pues se vieron en un conflicto, porque cada gente pide lo que quiere en las cantidades que desea y con algunas especificidades. Entonces, el catálogo es inmenso. Y no solo es nada más vender, sino pensar en esa individualidad del mercado. Ahorita, el pensar que vamos a trabajar en casa también nos lleva a decir, bueno, pues yo establezco mi horario de trabajo según mis actividades en mi hogar. A lo mejor busco el espacio más tranquilo o más callado de mi casa o en los horarios en los que estoy más desocupado. O nos lo turnamos en la casa, el internet o la computadora. Entonces, esos aspectos de individualización también se trasladan en la ciudad y por eso hay toda una tendencia de que le llaman la ciudad del cuarto de hora, en términos de pensar que tenemos que diseñar una ciudad donde podamos cubrir todas nuestras necesidades en 15 minutos a la redonda de donde vivimos. Y esto nos lleva obviamente a plantearnos, como decía en la ocasión pasada, tiendas más pequeñas, sucursales bancarias más pequeñas, pero que tengan la proximidad y privilegiar la parte de la logística para el caso de las entregas. Se ha visto de manera general que hay ahorita una tendencia a desocupar locales comerciales en los centros comerciales porque muchas empresas se dieron cuenta que no necesitan pagar altas rentas en un centro comercial si lo pueden vender a través de línea, a través de Internet. También se ha visto la reconversión de muchos espacios de oficina porque la gente trabaja en su casa y entonces ahora se ahorran gastos considerables. Incluso ya hay ahorita edificios que se han transformado de oficinas a habitacionales, es decir, a departamentos. Entonces estamos viendo esta reconversión que claro que tiene que ver también por el otro lado con la generación de otro tipo de trabajo, así como a finales del siglo XIX cuando el contagio de tuberculosis generó otra perspectiva de la higiene y se generaron profesiones nuevas, pues ahora hemos visto la generación de empleos distintos que tienen que ver con el reparto de comidas, con el soporte digital de las plataformas, con la logística para las entregas, porque no es cualquier cosa garantizar que se va a entregar la mercancía en tiempo y forma y por ejemplo, en el caso de las artesanías, pues que llegue en buen estado, que me garanticen que va a llegar, y el sistema del cobro y la garantía del pago con tarjeta. Es decir, hay una serie de actividades que teníamos de manera incipiente, pero que ahora esta pandemia nos ha llevado a acelerarla y que tenemos que vincularnos de manera más integral porque no podemos nada más pensar que el hecho de ponerlo en Internet nos va a solucionar algunos problemas del contacto social o del aislamiento. El reto es mucho más profundo que nada más entrar. Esto nos lleva
a una concepción distinta del territorio, de las distancias, de los tiempos, ¿no? Creo que estamos frente a eso, que desafortunadamente vamos muy rápido y muchas cosas nos va a llevar más tiempo asimilarlas que lo que estamos practicando. En otras palabras, estamos aprendiendo sobre la marcha. No, indudablemente que así lo es, doctor. Yo comparto esa opinión, porque efectivamente antes se preveían esos grandes espacios, ¿no? Tenemos el ejemplo de los grandes corporativos en la Ciudad de México, allá en los edificios grandes de Santa Fe, y que ahora pues vemos empresas grandes que ya están dejando de lado a esos grandes corporativos y están viendo mayores ventajas del teletrabajo. El teletrabajo que, pues bueno, ya difícilmente podemos pensar que una persona que ya ha estado inmerso dentro de este teletrabajo, pues quiera regresar, por un lado, a trabajar de manera presencial, pero además estamos ya pensando en otro tipo de cuestiones, de consecuencias que nos trae ese teletrabajo. Entonces, ya estamos pensando en que ya las jornadas de trabajo, pues no son las 8 horas que la ley nos dice, que nos permita estar tranquilamente en casa, sino que tendremos que ir adaptándonos a esta nueva individualización de la que tú hablas y que tendremos que ir pensando ya en otro tipo de fenómenos que se van aparejando. El caso, por ejemplo, del derecho a la desconexión, que ahora ya se habla, el derecho a la intimidad por parte del trabajador, si estando teletrabajando tiene esa posibilidad de encender su cama y que vea a la gente atrás su cama, sin tender, estar viendo a su perro que está interrumpiendo, su niño que de repente llega. Entonces, estamos viendo fenómenos aparejados en los cuales pues tendremos que ir buscando la manera de cómo implementar esas estrategias. Y bueno, para hablar de teletrabajo, pues el licenciado José Aguilar, que es nuestro experto ALMAC, es quien tiene esa posibilidad de darnos una mayor referencia, sus ventajas, desventajas, sobre todo en este contexto del que se está abordando, y que nos gustaría, licenciado, que nos compartieras esta opinión al regreso de la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, vamos a seguir tratando este tema tan complejo, pero tan necesario de comentar. Por favor, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral, tocando temas tan interesantes y sobre todo que ahorita que estamos viviendo esta pandemia, este rebrote, estamos tan interesados en saber cuáles serán las estrategias que podemos implementar para paliar los efectos. A cargo del panel se encuentra el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera y nada más antes de despedirnos quisiera agradecer la participación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la realización de este tan interesante programa. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues estamos en el tema del experto ALMAC, licenciado José Aguilar. ¿Qué estrategias vamos a implementar? ¿Tenemos que seguir con el teletrabajo? ¿Qué puedes recomendar a la empresa? Mira, primero dentro de las ventajas que le veo yo al teletrabajo y que se han visualizado por gran cantidad de las empresas es el tema de reducir los costos y el tema de la implementación de nuevas estrategias comerciales a través de las plataformas digitales, desarrollo de aplicaciones y en general las tecnologías de la información. Las ventajas que le trae a la clase trabajadora, pues es una mayor posibilidad de convivencia entre ellos y sus familias. Ahí el detalle es buscar el punto de equilibrio entre el trabajo y la familia de tal forma de que se puedan desarrollar ambas actividades sin que una se vea afectada a la otra, ¿no? Y dentro de las recomendaciones que le puedo dar a las empresas, pues es continuar con el tema del establecimiento del teletrabajo como una política ya organizacional, institucional, porque como les comentaba en bloques anteriores, el teletrabajo vino para quedarse, ¿sí? Entonces ya más bien es una idea de cómo hacerle para que se quede como política permanente,
¿sí? De tal forma que nos ayude tanto a los trabajadores como a las organizaciones a llevar una relación laboral más acorde y más actualizada a las exigencias de los nuevos tiempos, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Verdaderamente es una gran recomendación. Y bueno, contador Irepani, ¿cómo concluimos esta mesa con el tema? Pues sin duda es seguir hacia adelante, no bajar la guardia y buscar los esquemas y que de acuerdo a las propias experiencias que hemos estado viviendo y experiencias que nos hacen falta por vivir, pues irlas aplicando y a las personas pues que en su momento van iniciando las actividades que de alguna manera ya nosotros estamos señalando, pues dejar muy bien establecidas este tipo de políticas, pues para seguir dando un resultado y pues seguirnos acostumbrando a esta nueva forma de vida que pues nadie nos esperábamos, pero que sin embargo pues aquí estamos, nos tocó y pues seguir adelante sin bajar la guardia y pues siempre con la mejor actitud para poder sacar las cosas bien. Eso es muy importante, la cuestión del optimismo, ¿eh? Doctor Salvador, ¿cómo concluimos entonces este gran tema? La estrategia en este nueva modalidad, este tercer rebrote del COVID-19. Yo quisiera concluir señalando que no debemos de olvidar que lo que nosotros vemos como ciudad, es decir, la parte tangible, la parte construida, es reflejo de la sociedad. Todo lo que estamos pensando, la manera en la que nos relacionamos, la transformamos en algo concreto. Y lo que nos estamos viviendo como sociedad se está reflejando en la ciudad. A veces lleva un poquito más de tiempo ver lo concreto y a veces somos muy hábiles para ir transformando lo construido. Pero finalmente se trata, precisamente como decía el presidente municipal, de ir encauzando, ¿no? Ahorita el uso de medios de comunicación, de estas plataformas, por eso les llaman disruptivos, todo esto de Uber, el co-living, el home office, porque nos modifican totalmente la manera en la que estábamos acostumbrados a desarrollar nuestra vida cotidiana y yo creo, como decía, que a partir de ahorita vamos a tener que incorporar muchas cuestiones de salud pública que se van a venir transformando o reflejando en la ciudad, en su organización espacial y que lo mejor es estar atentos para, sobre todo desde la perspectiva empresarial y no se diga la legal, porque cada vez vamos enfrentándonos a cosas nuevas y como señalaban, pues la legislación la va a tener que ir acompañando y previendo los escenarios. Yo creo que hay mucho todavía por definir en cuanto al home office, porque efectivamente hay ahorros, hay comodidad, pero hay riesgos, hay gastos, el internet, el mantenimiento de equipos. Al rato la empresa va a ir a cada domicilio a darle mantenimiento a los equipos. ¿Qué pasa si el trabajador no paga su internet y se lo cortan? Ya lo van a sancionar porque no trabajó. Es decir, todavía nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de situaciones que ni siquiera podíamos imaginar porque no las habíamos vivido. Sí, en efecto, doctor, pues tenemos varias incógnitas todavía que vivir, que tener que ir reflexionando, porque precisamente, por ejemplo, la cuestión de los riesgos de trabajo, que no lo tenemos bien determinado, ¿sí? Hablábamos en algunas otras emisiones sobre cómo regular de manera efectiva el teletrabajo, porque también, así como la empresa empleadora te puede aportar los equipos, te puede aportar una parte para el coste de los servicios, pues también cómo va a regular de manera efectiva que se esté cumpliendo con el deber de prestar un servicio por parte de los trabajadores. Y bueno, pues es parte de las incógnitas que tendremos que esperar también, porque hay una norma oficial mexicana a la cual la reforma al teletrabajo de enero de este año, pues nos ha impuesto esa posibilidad de que se emita esa norma oficial y de la cual pues todavía se está trabajando y que está en proyecto y que no tiene muy bien definido cómo hay cuestiones que se van a regular. El caso, por ejemplo, de cómo hacer un buen uso de las herramientas de trabajo que te otorga el patrón, si estás imprimiendo de manera deliberada los trabajos de la escuela de tus hijos en la impresora de la empresa, haciendo mal uso del correo electrónico,
En fin, pueden presentarse un sinfín de cuestiones que pues está por verse. Estamos por vivirlo y creo que es la etapa crucial en la cual estamos viviendo. Entonces, pues recogemos esta mesa, pues diciendo que realmente el COVID llegó para quedarse, ya es una realidad el tener que vivir por siempre con él. Vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad endémica y que esperemos que con estas nuevas cepas, estas nuevas modificaciones, pues no llegue a causar mayores muertes, que eso es lo que nos preocuparía más como sociedad. Por tanto, pues yo les agradezco la participación de sus opiniones el día de hoy en esta emisión de nuestro programa Universo Laboral. Agradecerte, licenciado José Aguilar Valdés, tu participación, contador Irépani, presidente municipal de Sinsunzan, doctor Salvador García, muy valiosos sus comentarios y esperando contar con el favor de su participación en otra siguiente emisión. Agradecer a nuestro auditorio que nos esté sintonizando en el canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien agradecemos también infinitamente que nos otorgue este espacio. Y a nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, agradecer el favor de su atención. Y me despido con una frase de André Maurois que dice: el horizonte es negro, la tempestad amenaza. Trabajemos, este es el único remedio para el mal del siglo. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Cuídense. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues gracias también a nuestros panelistas del día de hoy y a usted por estarnos sintonizando nuevamente. Efectivamente, un tema sumamente complejo que tenemos que tomar con seriedad y que deben de implementarse estas estrategias gubernamentales, privadas, y pues adaptarnos a las exigencias de los nuevos tiempos. Gracias por estar una vez más en Universo Laboral, este programa que aborda el mundo de los temas del trabajo. Nos vemos en la próxima emisión.